Señor, no sé sus nombres, no sé las cargas que tengan en su corazón, no sé, Padre, lo que esté pasando en esta noche, pero sí sé una cosa, Señor, que podemos venir ante ti para pedirte, Padre, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, nos ayudes, Señor, para que cada corazón, Señor, de cada hermano y hermana que nos escuche esta noche, pueda ser abierto, Señor. Ayuda para que esta preciosa semilla pueda ser implantada en sus corazones, y así mismo, Señor, que pueda brotar frutos al 20, al 30 y al 100 por uno. Te pido también, Padre, que tú sigas bendiciendo este programa, no permitas, Señor, que más fallas técnicas ocurran, Señor, sino al contrario, mejora, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para que estamos participando en este programa, Padre. Te pido que tú ayudes también a que esta noche el pecado de todos nosotros, Señor, pueda ser pecado, pueda ser perdonado, Señor, por tu preciosa sangre. Te pido también, Padre, por este siervo inútil, que tú perdones mis faltas, mis pecados, Señor. Tú sabes, Señor, que te fallo muchas veces. Tú sabes, Padre, que no merezco, Señor, el puesto que tú me has dado, Padre, pero una vez más tu gracia y tu misericordia se ven manifestados en cada uno de nosotros. Te pido por esto esta noche, Señor, que por amor a tu nombre, tú seas usándome, Señor, para hablar solamente lo que quieres que se hable, y callar lo que quieres que se calle. Te pido, Padre, ayúdame para poder ser de edificación antes de tropiezo, y también ayúdame, Señor, para poder aplicar esta enseñanza primeramente en mi vida. Gracias te doy, Padre, por aquellos que nos escuchan, y te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Bueno, pues mira, como principio, hermano, tenemos ahorita, por ejemplo, que hoy es día 4 de enero. Gracias a Dios, hermanos, hace 4 días que finalizó el 2017. Y bueno, pues como todos los años, hermano, toda la gente se pone metas, ¿verdad? Se pone propuestas en lo secular. Tener un nuevo trabajo, tener más ganancias, salir de deudas, no sé, a lo mejor mucha gente en el mundo, dejar de fumar, dejar de beber alcohol, incluso muchos cristianos también, aguas con eso. Pero, hermanos, el problema no radica en cuanto nosotros nos ponemos esas metas. Todos nos proponemos hacer cosas que luego de comenzar fallamos en sostener. El problema radica, hermanos, en la continuidad que nosotros le damos a cada una de esas metas. Ahora, la buena noticia, hermanos, es de que cada año es una oportunidad para empezar otra vez y comenzar de nuevo. Igualmente también tenemos la oportunidad cada semana. El domingo es el primer día de la semana e implica un nuevo comienzo. En efecto, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. La palabra de Dios, hermanos, en Génesis 1:1 nos comienza diciendo: y en el principio Dios creó todas las cosas. Fíjate bien, hermanos, esta frase, en el principio, que Dios pone, hermanos, siempre un inicio para todo. En el libro de Apocalipsis nos habla que Él es el principio y el final de todo, Él es el alfa y el omega. Entonces, por lo tanto, el cristiano debemos de reconocer primeramente dónde comienza ese principio. Mira, aspirar a encontrar deleite en la Biblia, hermanos, no es una meta que el cristiano deba de ponerse cada año. ¿De qué te quiero hablar en concreto el día de hoy, hermanos? En la continuidad que el cristiano debe de tener en la palabra de Dios. Ahora, es muy sabido, hermanos, de que como pastores estamos bien alimentados, ¿verdad? Y para nosotros prácticamente es imposible formarnos una meta de ir al gimnasio, hermanos. Lamentablemente o afortunadamente el Señor nos bendice con muchos taquitos, hermanos, muchos taquitos, ¿verdad? Pero pues ese por ahí es harina de otro costal, hermano. Entonces, hermanos, quiero que nos enfoquemos más en lo que es el crecimiento espiritual del cristiano. Hace tiempo, hermanos, no sé si tú lo recuerdas, hablábamos acerca de una excusa muy peculiar que el cristiano tiene al momento de querer servir a Dios o al momento de no servir a Dios. Y esa excusa, más lamentablemente, es de que muchas veces nosotros ponemos peros al momento de servir a Dios por falta de experiencia en la obra del Señor. Ahora, lamentablemente, hermanos,
la falta de experiencia es realidad en el cristiano. Tienes razón, hermanos, al decir de que muchas veces no puedes servir a Dios porque les falta experiencia. Eso es lógico, hermanos. Sí, una persona preparada sirve mejor a Dios. Ahora, el problema no es que tan preparado estés. El problema es que tanto empeño pones para prepararte para Dios. Fíjate bien, hermanos, de que la palabra de Dios, hermanos, enfrentamos un reto y un desafío al leer la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces claudicamos. Por ejemplo, cada año hay muchos inicios en las iglesias de la lectura anual, leer la Biblia en un año completo. Y muchos comenzamos, hermanos, ese reto, y ¡ay, qué padre! Y vamos a leerlo, y empezamos a leer Mateo, Salmos, Proverbios, y un capítulo, no hay problema. Y vamos bien, hermanos, pero de repente llegamos ya al libro de Deuteronomio, llegamos al libro de Cantares, llegamos al libro de Hebreos, y decimos, híjole, mucha información, muchos capítulos, muchos versículos, y no quiero, además es muy aburrido, y empezamos a perder aquella meta que nos había forjado. Entonces, hermanos, ahí comienza nuestro deterioro espiritual. Y peor de todo, hermanos, ahí comienza nuestra derrota delante del maligno. ¿Por qué te digo esto? Mira, hermano, si tú tienes un coche y no le echas gasolina, vas a salir a la calle con una gota de gasolina en el tanque, y a lo mejor no hay problema, ¿verdad? A lo mejor te deja medio camino y encuentras una gasolinera y pues le rellenas otra vez el tanque, vas y lo compras, ¿ok? Pero el problema radica, hermanos, cuando esto es consecutivo. Si dejas tanto, hermanos, de que tu motor se empieza a quedar sin gasolina, va a empezar a tener deterioros mecánicos. Y a la larga, hermanos, eso, a pesar de que tú le sigas echando cada vez que se te acabe el tanque, a la larga eso va a afectar al motor de tu coche, y va a ser un coche que cada vez te va a dar más problemas al momento de arrancar, al momento de caminar, etcétera. ¿Pero por qué más? Porque decidimos hacer largo el llenado del tanque. Ok, a lo mejor por efectivo, pero no hablamos de efectivo esta noche, sino hablamos de la continuidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, como cristianos, hermanos, tendemos a querer siempre hacer largas a la palabra de Dios, y la dejamos a un lado muchas veces, hermanos. ¿Y qué sucede? Bueno, el Espíritu Santo poco a poquito no desaparece, poco a poco se va apagando en tu interior. Y ¿cómo cuando llegue el pecado delante de ti, cómo lo vas a poder evitar? Si no es por el Espíritu Santo que te está redarguyendo día con día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tenemos muchas veces está apagado. Ahora, el Espíritu Santo es muy importante, una pieza fundamental en la lectura de tu palabra, hermano. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu Santo cómo nosotros podremos discernir la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, haz esta pregunta, hermana, no te conozco, no quiero decir que eres tú, pero por ejemplo, cuestiónate, cuando tú estás en tu iglesia, cuando estás en el servicio, en un domingo, por ejemplo, domingo en la mañana, escuela dominical. La escuela dominical por lo regular dura mucho, y posterior a ello hay algunas iglesias que tenemos un servicio inmediatamente después de la escuela dominical. No me refiero al de la noche, sino inmediatamente después de la escuela dominical. Ahora, a muchos cristianos este tiempo, hermano, se les hace pesado. Incluso muchas veces, hermanos, he visto muchos cristianos que en predicaciones de 20, 25 minutos ya están bostezando. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? No excuso a los predicadores, porque muchas veces también el predicador no está santificado, y es por eso que el Espíritu Santo no puede obrar en él. Pero también radica el problema en nosotros como oyentes. En el momento en que un cristiano escucha la palabra de Dios sin estar lleno del Espíritu Santo, lo único que va a ver va a ser a un hombre hablar y hablar y hablar, y los 5 o 10 minutos, los 5 o 10 primeros minutos que pasen, ya te va a buscar la aplicación. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no te está hablando. Porque tenemos un Espíritu Santo apagado. ¿Y por qué lo tenemos apagado, hermanos? Entre todas las cosas es por una mala
continuidad en la lectura bíblica. Ahora, debemos de tener el hábito periódico de pasar tiempo con Dios y desear sus palabras, meditando y deleitándonos en ellos. Fíjate bien, hermanos, en el versículo 2, la promesa es que si te deleitas, dice, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, hermanos. No dice una carga, no dice que, tienes que leerla del diario, no, dice tu delicia. Por ejemplo, hermanos, mira, los que me conocen, a mí me encantan los hamburgers, los hot dogs. Me encantan, yo dicen que yo debería ser gringo porque me gusta mucho esta comida, pero lamentablemente más aquí en la esquina las hacen en el lago. Entonces, si alguien me pone una hamburguesa, hermanos, enfrente de mí y me dice cómetela, no me la voy a comer con desagrado, al contrario, me voy a pedir hasta más, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque es mi delicia, me encanta, hermanos, me agrada esta cosa. Pero cuando te ponen algo enfrente de ti que no te agrada, ¿cómo te lo comes? Te lo comes a medias, te lo comienzas a comer en pausas, y muchas veces, hermanos, no acabamos de comerlo. Y es así la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces nosotros, nos dice el pastor, hermanos, los domingos en la escuela dominical, hermanos, ¿cuántos capítulos leyeron? 8 versículos de memoria. Y ahí nos sacamos capítulos de la manga, hermanos. Nos sacamos versículos, Salmos 23, uno que va mi pastor, nada me faltará. Y hermanos, eso pasa porque no es nuestra delicia, no es nuestro postre, hermanos. Vemos letras, infinidad de letras, vemos un mar de capítulos, hermanos, pero no vemos que hay un mensaje de Dios para nuestra vida. Por eso, hermanos, no nos deleitamos, no hay una delicia en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el versículo 2. Dice en la escritura, noche y día tu vida será bendecida, hermanos, dice, y en su ley medita de día y de noche. Muchas veces, hermanos, el único momento que nosotros pasamos de la mano de Dios, leyendo su palabra, o es en las mañanas o es en las noches, pero no, dice la palabra de Dios que en su ley medita las dos áreas del día, en el día las 12 primeras horas y las 12 últimas horas del día, hermanos. Recuerda que el día tiene 24 horas, tal vez 8 pasas durmiendo, pero ¿qué pasa con las otras 14 horas? Dice, en su ley medita de día y de noche, hermanos. Hay una promesa que si te deleitas en la palabra de Dios, hermanos, tu vida va a ser bendecida. La felicidad proviene de lo que te sucede. Escúchame bien, la felicidad proviene de lo que te sucede. Por ejemplo, como te decía, si ahorita me ponen una hamburguesa aquí enfrente de mí, voy a estar feliz y voy a estar lleno. ¿Por qué? Porque es algo que me agrada. Pero la bendición es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. La bendición es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. Mucha gente, hermanos, muchos cristianos dicen llamarse felices, pero lamentablemente, hermanos, su vida refleja otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque la felicidad la actúan solamente como un sustantivo en sus vidas. La felicidad, hermanos, proviene como un sentimiento solamente cuando tú estás bien con la situación que te rodea. Quiere decir que no te falta dinero, no te falta comida, tu casa está bien, tu familia está bien, ahí hay felicidad. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Cuando no hay que comer. ¿Qué pasa cuando hay que pagar deudas? ¿Qué pasa cuando tienes un hijo o hija enferma? A tu madre, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa. La felicidad se marcha, ¿verdad? Entonces, la felicidad es un sentimiento y proviene de lo que te sucede positivamente. Pero no, el cristiano no busca felicidad, no debemos buscar felicidad, además. Sí, la felicidad viene añadida, escúchame bien, viene añadida cuando tú empiezas a conocer a Dios. La bendición es lo que te ocurre, es un resultado de conocer a Dios y meditar en sus palabras. Muchos cristianos confundimos la bendición, hermano, escúchame bien, confundimos la bendición de Dios con riquezas materiales. Yo siempre he dicho a la iglesia, hermano, y también aquí lo he mencionado, muchos cristianos que al principio son fieles, conocen de Dios y les animan, trabajan por Dios incluso,
siempre va a llegar, hermano, siempre va a llegar el momento en que debes de pagar algún